Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Una verdadera conmoción ha generado el caso de un matrimonio de adultos mayores en La Serena. Fíjese bien, él, un chofer de locomoción colectiva, quien debe llevar a su mujer, que padece Alzheimer, en el asiento del copiloto todos los días. Producto de esta enfermedad, no puede dejarla sola en su casa. Lejos de hacer algún tipo de reclamo, este hombre de 71 años dice que lo hace con gusto y amor, que no es lo ideal, pero que siempre estará para su compañera de vida. Pero vamos un poco más allá. ¿Qué papel jugamos nosotros como sociedad en esto? ¿En qué queda la protección al adulto mayor que tantas veces hemos prometido como sociedad? Si bien el foco está puesto en los niños y tiene mucho sentido hacerlo así, tampoco se puede dejar de lado a la tercera edad. Existe una deuda pendiente clarísima. Pensiones bajas, medicamentos al alza, con los costos, y es evidente el progresivo deterioro de salud de muchos viejitos. ¿En qué momento entonces los abuelos, como les solemos decir, después de toda una vida de trabajo, como don Mario Núñez, estarán primeros en la lista? Da para pensar esta preciosa historia de amor del matrimonio serenense. Bueno, la próxima semana sería votado el proyecto de ley Aula Segura, tras obtener el carácter de discusión inmediata puesto por el gobierno. Durante los próximos días será debatido en la comisión para realizar los cambios que estimen los parlamentarios. Urgencia del Ejecutivo que generó molestias en algunos miembros de la oposición y que se da por el mismo día en que se generaron nuevos altercados, esta vez en el Liceo Darío Salas, y una manifestación pacífica frente al Palacio de la Moneda de parte de estudiantes. Bueno, estaremos conversando al respecto y varios otros temas con el diputado Mario Desbordes, que es presidente de Renovación Nacional, pero además miembro de las comisiones de Inteligencia, Seguridad Ciudadana y Defensa. Por lo tanto, sobre este tema tiene muchísimo que aportarnos. Fiscalía anunció que buscará alternativas para extraditar a Alberto Chang tras la decisión de los tribunales malteses de no enviarlo de vuelta a Chile. Esto en el marco de la investigación por estafas contra 1.000 personas y un monto cercano a los 70.000 millones de pesos. Son unos 100 millones de dólares. Ahora las víctimas esperan los próximos pasos de la Fiscalía o que sea expulsado de ese país por su visa de turista que está vencida. Ahí hay una posibilidad. Bueno, ya son más de 2 años en que Alberto Chang no enfrenta a la justicia chilena. ¿Vamos a la pantalla? Vamos con la pregunta del día. ¿Le parece? En la fallida extradición de Alberto Chang desde Malta, ¿faltó presión diplomática de Chile? ¿Sí o no? Ahí está planteada la pregunta y ustedes pueden votar a través de nuestro fanpage de 24 horas. Hacemos nuestra pausa y volvemos a la mesa de conversación con Mario Desbordes, presidente de RN. De conversación nos acompaña el diputado Mario Desbordes. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Mario es, bueno, hay que presentarlo por protocolo, pero ustedes ya saben, presidente de RN y miembro, me estaba contando, de 3 comisiones que son súper atingentes a lo que vamos a conversar. Defensa, seguridad y seguridad ciudadana, defensa e inteligencia. Así es. Las 3 fallan de repente de manera conjunta, sobre todo la inteligencia y la seguridad ciudadana. Son como concomitantes a veces los Están errores, vinculadas ¿no? las dos cosas, sí. Claro, y en lo que ocurre muchas veces los ataques en la Araucanía o lo que ocurre afuera de un colegio con algunos tipos que hacen desórdenes. Sí. Pero bueno, partamos por ahí, que tiene que ver con materias legislativas. ¿Cómo se prevé la tramitación en la Cámara de Diputados del Aula Segura, que salió aparentemente muy bien, dijo el presidente Piñera, del Senado? Yo creo que hay una mayoría de parlamentarios dispuestos a legislar, primera cosa. Segundo, que están en la línea de lo que ha planteado el gobierno. Esto es un tema importante. No soluciona todos los problemas de disciplina, de qué sé yo, educación cívica y tanta otra cosa que se ha planteado que tiene que enfatizarse también. Esto ataca un problema específico, que son 2 hechos muy graves. Creo que deben ser los más graves en la convivencia escolar por lejos, que es causar lesiones, o sea, agredir y causar lesiones a un profesor, a un paradocente, a un compañero o a otro estudiante, y
almacenar o portar elementos que están prohibidos en la ley de control de armas. Estamos hablando de bombas molotov, por ejemplo. Esos son hechos gravísimos, constitutivos de delito por lo demás, en el caso de la infracción a la ley de control de armas, y dependiendo de las lesiones también, constitutivo de delito. Estamos hablando ya del que se salió de todo margen, de todo marco. El de la molotov probablemente también, y es lo que uno ha observado en los colegios emblemáticos, jóvenes que decidieron adherir a grupos antisistema. O sea, ya ellos definitivamente están fuera de lo que es habitual en la discusión respecto de si el colegio está bien o mal en términos de disciplina. Esto no es copiar en clase, esto no es hacer la cimarra, esto es estar o cometiendo un delito o cometiendo una falta grave, que es si fueran lesiones leves. Salió del Senado con corregido uno de los elementos que la oposición más criticaba, que era el debido proceso. Es decir, que el proyecto original prácticamente muy rápido expulsaba o sacaba a un alumno sin darle mucha posibilidad de defenderse o que la investigación tuviese la profundidad y la amplitud necesaria. Esto fue corregido. ¿Será ese un problema en la Cámara de Diputados, que tiene su autonomía, los diputados? Sí, tiene autonomía. Ahora, los hechos de estas últimas semanas demuestran que este proyecto es urgente. La ministra Marcela Cubillo llevó muy bien este debate. Accedió el gobierno, por propuesta de la Marcela, de la ministra, a varias de las peticiones que hizo la oposición, entre ellas profundizar en lo que era el debido proceso, porque existía en la norma, la propuesta original del gobierno. Estaba la posibilidad de apelar al director la sanción de expulsión y luego nuevamente al director para el centro de profesores. Convivencia. Claro. Ahora se agrega una figura previa que no estaba contemplada porque se entendía sanción antes. Y dejando expresamente constancia de que la suspensión no es sanción y por lo tanto es una medida... No hay doble sanción, por así decirlo. No hay doble sanción y eso evitaba que después no se pudiera expulsar. Creo que está garantizado el debido proceso. Se ampliaron los plazos. Se ampliaron los plazos, se establecieron claramente las instancias de reclamo, de apelación, está la superintendencia también, no solamente el establecimiento. Entonces creo que está bien garantizado. Estos son casos extraordinariamente excepcionales, son casos muy calificados, vuelvo a insistir en eso. No estamos en presencia del chiquillo que se pone a pelear con otro compañero en el colegio, que tampoco está bien, pero que tiene que ver con una mala conducta y no con una conducta lindando, rayando en el delito, que vuelvo a insistir en eso. Por eso a mí me sorprende el tono que ha tenido el debate aquí. Pobres chiquillos, ¿qué vamos a hacer con ellos? En vez de preocuparnos más de por qué se producen estos hechos. O sea, hay que preocuparse con psicopedagogos, con profesores, con cierto apoyo. La oposición tendía a pensar o a expresar que se criminalizaba un poco a todos, que era para pocos colegios. Recuerda que decía que era para un puñado de colegios de Santiago hacer esta ley para todo el país. Fundamentalmente eso, y que no solucionaba el problema de fondo de la violencia, que era mucho más amplia y multicausal que lo que se estaba viendo en este proyecto. Porque esto aborda los casos más extremos de violencia. Hay una serie de otros casos de violencia escolar, de bullying, etcétera, que tienen que ser abordados con medidas más profundas, de largo plazo. Lo hizo el gobierno anterior, el presidente Piñera, el presidente Bachelet. Todos los gobiernos han planteado propuestas para ir avanzando en eso otro. Pero aquí estamos en presencia de hechos que no están siendo criminalizados, son hechos criminales. Y eso hay que dejarlo claro. Matías, ¿qué pasa si estos jóvenes de overol blanco, estos antisistemas, fueran neonazis y estuvieran agrediendo a una minoría, cualquiera? No pongo ninguna en específico, cualquier minoría. Aquellos que hoy día están diciendo que son unas pobres víctimas del sistema, ¿estarían diciendo lo mismo? Me pregunto yo. Hay una ideologización aquí. Por supuesto que sí. Aquí ha primado un poco la ideología. Yo le escuchaba a Osvaldo Andrade, el exdiputado y expresidente del PS, reconocer en un medio de comunicación, en una radio, decía, bueno, nosotros tenemos un poco una carga muy compleja con esto de la policía, del orden público y de estos grupos que tratan de rebelarse contra el sistema. Tenemos una carga y lo reconozco. Ahí había una actitud bastante más hidalga en términos de decir, mira, tenemos una cuestión estructural que nos hace cortocircuito con este tipo de proyectos. Eso creo que es más sincero que decir, mira, nos preocupan estos niños, estos jóvenes, como si estuviéramos al mismo nivel que un chiquillo que hace la cimarra. Yo vuelvo a insistir en eso. Estamos hablando de casos extraordinariamente graves. Me es interesante el punto ideológico. Osvaldo Andrade, usted dice que le saca el sombrero porque hidalgamente dice que la izquierda tiene algunos complejos con la actitud más severa a la delincuencia o a los desórdenes. Así es. Pero la derecha también tiene, se le puede decir de otro lado, que tiene como una compulsión al orden, una compulsión a poner una ley que le hemos dedicado mucha energía y mucho tiempo en poquitos colegios, que la verdad que se dan casos muy extremos, y no es el tema de la violencia en general,
Entonces nos podemos estar dando los bandazos aquí. El Ministerio está trabajando respecto de los otros, de la violencia escolar, digamos, que es entendible. El diputado Venegas. Y el gobierno también. La ministra Marcela Cubillo está abordando eso, el subsecretario Figueroa. Están preocupados de la violencia que uno entiende como lo que es relativamente habitual. No es justificada, por supuesto, pero que es la que uno encuentra en un colegio. Estos otros casos, por pocos que sean, no dejan de ser muy graves. Cuando un joven le tira una bomba molotov en la cabeza a un carabinero, lo quiere matar. Mira los rayados en las marchas, en las últimas 2 marchas. Yo te invito a cualquiera, a la Alameda con Plaza Italia. Hay 3 o 4 paraderos rayados donde dicen, Paco, te queremos quemar y matar. Eso dice y lo hacen en los mismos chiquillos que tiran la molotov. Estamos en presencia de jóvenes que se salieron ya completamente del sistema y con los que hay que hacer un trabajo posterior. Pero lo inmediato es sacarlo de la... Esta ley pretende atacar un problema, pero que hay que envolverlo en muchas otras leyes, muchas otras medidas. La violencia no se termina con una ley como esta. Por supuesto que no. Lo que se trata aquí es, primero, adoptar medidas fuertes respecto a quienes están destruyendo la convivencia escolar. Es una señal la que quieren dar. Es una señal, pero también... Más que la eficacia propia de la ley. Pero como la misma oposición ha dicho, estos son 10 colegios. Si tú los mantienes en esos 10 colegios y no separas a estas personas de la comunidad escolar, lo que estás haciendo es mantener esta impunidad por un lado y esta sensación en el establecimiento de que la prioridad son aquellos que destruyen y no la enorme mayoría que quiere estudiar. Eso también es un tema fundamental para restablecer cierto orden mínimo en algunos establecimientos. La sensación con que uno se queda es que el gobierno, y los datos que uno puede tener de manera extraoficial, es que el gobierno tenía las encuestas, los trabajos de campo que señalaban que la población mayoritariamente apoyaba esta ley. Por eso el gobierno fue tan a fondo, aceleró además con esta urgencia, o más bien urgencia extrema, que es discusión inmediata en ambas cámaras. ¿Tiene usted esa sensación en su distrito, la misma? Se hizo una larga discusión en el Senado, se recibió mucha gente en la comisión y por lo tanto, defendiendo el rol que tiene la Cámara de Diputados, yo soy diputado, ¿cierto? Uno tiene que entender que ya lo que ha pasado esta última semana, y convengamos que los jóvenes estos que han cometido estos últimos actos de violencia no ayudan en nada a la oposición en su postura. Al revés, le traen agua al molino del gobierno. Han demostrado estos jóvenes que esta cuestión es urgente. Es necesario ponerle urgencia, claro, porque es urgente el tema. Le acaban de tirar molotov a la oficina del rector del Internado Nacional Barros Arana. No sé cuántas bombas molotov y cuántos detenidos en protestas nuevamente en el Internado Nacional Barros Arana, hoy día en otro establecimiento. Entonces, ¿esto es urgente? Sí, eso es urgente y es necesario hacerlo rápido. Y te insisto, la ministra Marcela Cubillo, el subsecretario Figueroa, en paralelo están abordando los otros temas, o sea, el bullying, la violencia escolar, la falta de respeto al profesor. Si queremos mejorar la educación en Chile, una de las cosas que hay que recuperar urgente es el respeto por el profesor. Y eso lo dijo el presidente Piñera en campaña. Tampoco estamos diciendo algo nuevo. Estas son medidas que están en la línea de lo planteado en la campaña, lo que el presidente prometió, y por lo tanto a nadie le tiene que extrañar que estemos empeñados en esto. Mario, usted es miembro de estas 3 comisiones que mencionamos al principio, y esta tarde tú entiendo que viene de justamente de la sesión de la Comisión de Defensa. Así es. Bueno, y ahí hay un tema que está también muy caliente y muy preocupante, que es la pregunta que nos hacemos los ciudadanos. Los descubrimientos de casos de corrupción, desfalco, robo, como quieran llamarlo, en estas instituciones armadas, ¿son hechos episódicos o son parte de la cultura? Y esa es una discusión que va a haber que darla, va a haber que investigar y hay que hurgar para darse cuenta. Usted estuvo con el comandante jefe del Ejército hoy día. Estuve ayer en la comisión investigadora de las supuestas facturas duplicadas, que al final, al parecer, no hay facturas duplicadas, y por lo tanto estamos abordando ahora el tema de los viajes. Y hoy día nuevamente el comandante jefe del Ejército está en el Congreso, está hace pocas horas, en la Comisión de Defensa a raíz del tema de la Escuela Militar. Pero aquí determinar si esto es episódico o es algo permanente lo va a hacer la ministra, que está investigando con mucha curiosidad. ¿Qué tiene que hacer un gobierno, cualquier gobierno? Primero, inmediatamente adoptar todas las medidas de control que permitan evitar que se produzcan estos hechos o que si se producen sean detectados rápidamente y sancionados. El ministro de Defensa, Alberto Espina, lo primero que hizo cuando se suma el primer mes es hacer un convenio amplio con la Contraloría que va a multiplicar varias veces la cantidad de auditorías que se hacen.
Lo que viene después es establecer una serie de controles y las herramientas que permitan controlar. Sistemas de control, sistemas de informáticos de control más transparentes. Hemos planteado, y el gobierno lo acaba de poner como una de las iniciativas, que la Contraloría tenga acceso directo a las cuentas corrientes de los distintos servicios y entes públicos en general. No esperar que se entregue la información. Que tenga la clave. Que el Contralor y sus equipos de trabajo no tengan que estar pidiendo autorización para saber qué movimientos se han hecho en las cuentas. O sea, hasta ese extremo se está llegando para que haya transparencia absoluta. Y donde haya infracciones, sanción, donde haya delito, cárcel. Usted es diputado... En cualquier órgano estatal. O sea, usted es diputado ahora, pero ¿cuántos años estuvo en ejercicio en los Carabineros de Chile? 9 años, 8 años y tal. Da para conocer una institución. Sí. No he perdido contacto con Carabineros. Y además no lo ha perdido, pero en servicio activo usted era parte usted veía que había no decir una cultura de Falcon y del derroche, pero había instancias que hoy día, mirado hacia atrás, se da cuenta de que en realidad eran cosas que hoy día no se aceptarían, que usted mismo le llamarían la atención. Me tocó un periodo institucional en que lo que abundara era la pobreza. No había recursos. Nosotros teníamos que andar consiguiendo ayuda para cambiar un neumático del furgón. No había la dotación que hay hoy día. Éramos, no sé, 20 y tantos mil, 30.000 carabineros, 10, 50.000. La cantidad de controles era enorme. No me tocó ver episodios como estos. Convengamos que en el caso de Carabineros está radicado en un área específica, que es el área donde se administraban las finanzas de Carabineros. Se refiere al caso del Paco Gate, que se llamaba. Pero yo le pregunto más allá de eso, si es que hay una práctica no me tocó ver de sobresueldos, de corruptela, de quedarse con el vuelto. ¿Por qué se produce el Paco Gate? Porque hay mucho dinero en la institución que no está bien fiscalizado. Porque renuncian. Yo mismo renuncié a mitad de un año. Y el presupuesto ya contemplaba mi remuneración hasta el final del año. Y nadie se preocupaba de ver qué pasaba con esa plata hasta diciembre. Eso mismo pasaba con centenares y quizás un par de miles de personas al año. No había controles adecuados. Y tiene que haber, obviamente, respecto a las policías, insisto, en cualquier órgano público, un incremento importante de la fiscalización. Se le ha dañado mucho el prestigio de las Fuerzas Armadas y de orden en Chile, La PDI está bastante bien evaluada. Carabineros, obviamente, perdió muchos lugares en el ranking. Era la institución mejor evaluada de Chile, algo atípico a nivel internacional, que las policías sean las instituciones mejor evaluadas. Y el esfuerzo que está haciendo el general Hermes Soto hoy día justamente es recuperar el prestigio de Carabineros y volver a ponerle en los primeros lugares. En el caso del general Martínez, del comandante jefe del ejército con el cual usted estuvo hoy día, va a entregar el fin de esta semana, jueves me parece, su propuesta de alto mando al presidente, al ministro de Defensa, y el presidente de la República tendrá que elegir. Se pensó que, dado el tema de los pasajes, las botas y todas estas investigaciones que se están haciendo, se iba a posponer para ver si los nuevos propuestos en el alto mando no tenían manchas en su hoja de vida de este tipo. ¿Qué le dice Martínez? ¿Que él alcanzó a chequear o que va a dejar que el gobierno chequee? No, se entiende con el Ejecutivo. A nosotros los diputados nos informó que va a haber un alto mando propuesto el jueves. No tengo más detalles que eso. Ha sido claro en señalar que se está revisando y chequeando a todas las personas que van a hacer propuestas para ese alto mando. Sería un error impresentable que 5 días después apareciera que tiene el mismo problema que el general Griffin, por ejemplo, que fue el segundo y tuvo que renunciar. Eso se está chequeando respecto de los viajes y de cualquier otra situación anómala que pudiera haber en los últimos años. El ejército es una institución enorme, yo estoy convencido y tengo la convicción, por lo tanto, de que la enorme mayoría, el 99,9% de su gente no tiene nada de reproche, digamos, en este tipo de cosas, y por lo tanto hay que confiar en la gestión del comandante en jefe. Nos quedan 2 minutitos, Mario Desbordes, diputado de RN, pero yo quiero tocar un tema que lo saca de su labor parlamentaria y tiene que ver con un alegato que usted hizo en un programa el otro día respecto de 2 periodistas, uno de ellos además muy amigo mío. Sí. Dice que usted se siente discriminado porque es de un colegio, de un liceo con de número. Dice que lo tratan mal porque no soporta que alguien de su origen social, dice usted, esté a cargo del partido más importante de Chile y de la derecha. La conversación fue mucho más larga que eso y aludiendo a tu amigo. A Fernando Pause. Claro, él se descontrola en un programa de radio, se ha descontrolado varias veces por lo que me he dado cuenta en el último rato. Y bueno, trató de arreglarlo en un diario el fin de semana, pero dice textual, porque tengo la grabación, Mario Desbordes vale callampa, textual. Y luego dice este señor que es aspiracional. Y me avisan luego, revisan que esta no es la primera vez que alude a eso.
Y en ese contexto claramente no estamos hablando de una crítica política, que es lo que nos espera un colega tuyo. Crítica política. Yo tengo 1500 defectos y me equivoco permanentemente, no tengo duda de eso. Pero uno lo que espera es una crítica política. Lo del aspiracional no tiene que ver con crítica política. Lo de la otra frase esa claramente no es una crítica política. Espero que haya sido el minuto, que se equivocó. Ya, a lo mejor vamos a ver que Fernando Bausa se habrá equivocado. Pero es evidente que trasunta esa frase. Quiero pasar de ese episodio. Es clasismo. ¿Hay clasismo? Por supuesto que hay clasismo en el periodismo? Es que es transversal, pues no es de los periodistas. ¿Se siente menospreciado socialmente usted en los medios de comunicación? No, la enorme mayoría de la gente no, para nada. ¿En la política? Casos bien... ¿En la derecha? Ha habido, sí, claro, te dicen el Paco como términos peyorativos. A mí me llena orgullo haber sido carabinero, por lo tanto, cuando te lo dicen al aire... ¿Dónde le dicen el Paco? ¿En la derecha? ¿En el RN? No, tengo el apoyo enorme de Renovación Nacional, me he ganado el aprecio y el respeto de toda mi gente, y son casos muy acotados y minorías, ¿cierto? Cuando he escuchado esto. ¿Que lo he escuchado? Sí, lo he escuchado. ¿En la derecha? En general, pues yo no... ¿Pero la derecha es más clasista que la izquierda? No, en absoluto. No? Sí, la gran mayoría de la élite política, desde el PS hasta la UDI, vienen de los mismos colegios, tienen el mismo origen, así que no es transversal, pero no creo que sea mayoritaria la gente, al revés, es una minoría muy pequeña la que hace este tipo de comentarios. Efectivamente soy de escuelita con número, de liceo pobre, la Comuna del Bosque, humilde, la Comuna del Bosque, y no es normal que alguien con mi historia de vida esté presidiendo un partido grande y menos de derecha, eso es así. Pero yo no me he sentido discriminado en el sector. Casos puntuales sí ha habido, y ha habido descalificaciones como esa, y uno las pasa por alto y sigue avanzando nomás, pues si te quedáis pegado en eso... No se llega a ninguna parte. Y después de que hace público este sentir, que me imagino que le da vuelta hace mucho tiempo, ¿qué le manifiesta a la gente? ¿Qué le manifiesta al resto de los políticos? Porque mete el dedo en una llaga que es profunda de un país joven como este, pues, que le cuesta la movilidad social. Esto nace, Matías, a raíz de también una crítica muy dura que se le está haciendo a los diputados evangélicos de mi bancada. Claro. Y yo lo que contesto es, lo que han planteado ellos, lo que defienden ellos, sus ideas, no tiene ninguna diferencia de los demás diputados que son del Opus o son de Schoenstatt, porque defienden las mismas cosas, y legítimamente los dos. Las frases duras de un par de diputados míos no tienen nada de distinto de frases duras de conservadores católicos, pero respecto a los evangélicos se hace la cuestión. Del canuto se hace la cuestión. ¿Hay también el clasismo? Y también hay un clasismo bastante evidente. Al católico se le permiten, absolutamente, entre comillas, conservadurismos que a los evangélicos no. Claro, tu colega le dice don Carlos a Carlos Larraín cuando lo entrevista y uno es aspiracional. Está bien, yo no tengo problema con eso. Ya, pero con Carlos Larraín porque es un personaje desde que Kramer lo... O sea, yo no voy a entrar en una pelea con periodistas porque no tiene, la verdad, mucho sentido hacerlo. Y yo espero que eso no sea una cuestión muy profunda en tus colegas, pero que existe. Cuando no podéis rebatir en términos políticos, se cae en esto otro. Y a mí me parece que eso no puede ser lo normal, que un colega al aire use esos términos, aunque ahora trate de decir, mire, me refería a esto otro. Bueno, ¿hablaron después de ustedes? No se llamaron porque a lo mejor quedó ahí una fricción y se van a encontrar 1000 veces más. Sí, probablemente. Sí. Yo pretendo seguir en política algunos años más. Los colegas a los que tú aludes parece que les queda para rato también en los medios, así que nos encontraremos, por supuesto. Y espero que esas caíditas y esos gustitos no sean lo normal, porque la verdad que no es fácil llegar a presidente de un partido sin tener, como yo he escuchado varias veces, los vínculos, el roce que se necesita para estar en el partido. Pero usted ya en la cúpula de RN 10 años y me quedo corto. Secretario general estuve 6 años, sí. Esa es la cúpula del partido, con Carlos Larraín también estuvo ahí. Con Cristian Monk, Carlos Larraín, y con harta pega y con harto esfuerzo, y ahora por un apoyo masivo en el partido estoy de presidente y tengo la adhesión bastante mayoritaria dentro de mi partido y el respeto de mi coalición y la gente también del otro lado de la política. Mario Desbordes, diputado de RN, presidente de ese partido, muchísimas gracias por estar aquí en Vía Pública. Que esté muy bien. Gracias. Es la fallida extradición de Alberto Chang desde Malta. ¿Faltó presión diplomática de Chile? Hasta ahora el 87% cree que sí, el 13% cree lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Un duro revés tuvieron las personas estafadas por Alberto Chang.
Los tribunales de Malta rechazaron su extradición a Chile. Ahora, la defensa de las víctimas confía en que el gobierno de ese país lo expulse por no contar con visa de turista al día. Bueno, para que vuelva entonces a Chile a enfrentar a la justicia. 1000 personas estafadas. 70.000 millones de pesos en paraísos fiscales. Más de 2 años sin que Alberto Chang enfrente a la justicia chilena. Justicia que este martes vivió un duro revés en los tribunales de Malta. Lo que significa en concreto que Alberto Chang no va a ser extraditado en Malta por los delitos que se le imputan acá en Chile. An extradition order, but not on the fact of fraud, on the fact of money laundering, which is not an activity we've ever conducted. A más de 11.000 kilómetros y sin dejar la vida de lujo que llevaba en Chile, Alberto Chang hablaba hace un año con la prensa de Malta sobre su defensa y hoy estas palabras toman fuerza. The threat of money laundering is a very, very thin excuse for an extradition. Informes en derecho de los más reputados o del más reputado jurista, digamos, chileno, ya revisiones por parte de autoridades en la materia que determinaron que la forma en que se estaba actuando por ese grupo económico, ¿no es cierto?, estaba ajustada a la legalidad. Los abogados defensores señalan que el haber condenado por estafas reiteradas a la madre de Chang, Verónica Raggi, la fundadora del Grupo Arcano, pesó en la Corte de Apelaciones de Lavallato. Se desestimó el delito de lavado de dinero. La defensa de Alberto Chang en Malta, en el fondo lo que le dice a la justicia maltesa es, se da cuenta de qué organización criminal estamos hablando. Así que no hay ninguna persona que haya sido condenada siquiera por este delito o que esté formalizada por este delito. Según lo que me he informado muy preliminarmente, todas las razones son meramente formales y que en ningún caso apuntan, ¿cierto?, a cuestionar el caso propiamente tal, sino que más bien otros antecedentes de forma. Estafa piramidal que en 2016 volvió a remecer al país tras el escándalo de ACE Inversions. Meses después, otro polémico fraude llegó a la justicia, Rafael Garay. Sin embargo, a diferencia de las acusaciones contra el economista, estos engaños golpearon a la clase alta chilena. Empresarios, deportistas, que confiaron miles de millones de pesos a una organización que ofrecía ganancias extraordinarias. Dineros que Chang ostentaba en sus 12 vehículos y en las excentricidades que posteriormente fueron rematadas. Una máscara con cristales Swarovski y este cuadro de Andy Warhol, entre otros lujos que caracterizaban su vida. Lo que hasta ahora se ha podido recuperar en lo concreto no supera el 5% de estos montos. Nosotros vamos a tomar contacto con la gente de la Cancillería para ver si es que hay alguna otra posibilidad de recurrir ante otra instancia como el Tribunal Constitucional de Malta, a fin de ver si es que podemos insistir en esta petición o derechamente la Cancillería también yo creo que va a haber la posibilidad de que Malta expulse al señor Chang, ya que se ha expulsado. Las esperanzas para los miles de afectados están puestas en el gobierno de Malta. Alberto Chang está con visa de turista vencida, lo cual podría generar la expulsión y la inmediata detención de Interpol. El Ejecutivo recalcó que ha realizado todas las gestiones necesarias para resguardar el debido proceso judicial. Estamos en presencia de una situación de que hay muy grave, pero que es un tipo de delito penal entre particulares y por lo tanto corresponderá a la Fiscalía, como les digo, hacer las presentaciones que corresponden. La expulsión es la última alternativa que tienen las víctimas de Chang para que finalmente, tras más de 2 años, enfrente a la justicia chilena. Vamos a la pantalla y revisamos el resultado de la pregunta que le hicimos. Si en la fallida extradición de Alberto Chang desde Malta faltó presión diplomática de Chile, el 85% cree que sí, fíjense, el 15% restante piensa lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl y vamos a destacar en este caso, habla el policía que participó en el interrogatorio, un testimonio exclusivo. El caso Palma Salamanca sigue dando que hablar. Hay muchas otras noticias, usted puede verla naturalmente en detalle. Por ejemplo, a esta hora ya hay bastante, se va a saber más o un rato más sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las elecciones. Así que interesante en un portal noticioso como este, que usted esté atento para seguir el pulso de la noticia. Pierdo. Qué buena música. 18,5 grados hay en este momento en la región metropolitana. Veamos qué es lo que ocurre mañana y pasado. 33
6:30, despejado, miércoles y jueves, calorona, el de mañana aquí en Santiago. Ojo, factor, sombrero, sombra. Todo eso ayuda mucho. Los efectos del sol son acumulativos, decía el otro día un experto. Osorno tiene 21 grados, máxima parcial. Y El Salvador, máxima en el norte de Chile, máxima 28, despejado. El Salvador, zona minera, zona ganadera de nuestro país. Saludos a ellos. No los extremos, pero norte y sur de Chile. Y fíjese que estamos celebrando, como usted sabe, los 40 años de la Teletón. Ahí la tenemos en el corazón. Un gran y maravilloso regalo que nos hacemos todos para todos, durante estos 40 años. La Teletón ha llegado a atender a 9 de cada 10 niños con alguna discapacidad o algún problema físico en sus 14 institutos. Es decir, una labor maravillosa. Yo me comprometo, yo sé que usted se compromete también. Teletón 40 años, 30 de noviembre y 1 de diciembre, el regalo de todos. Y el Hotel California, que suena al fondo, es inconfundible. The Eagles y Hotel California, para recordar a Glenn Frey, vocalista y miembro fundador de la banda. Frey hoy cumpliría 70 años. Su carrera partió con esta conocida banda que alcanzó la cúspide del éxito con este sencillo justamente. La crítica se rindió a sus pies. Y Hotel California se transformó en el single más famoso de la agrupación. Una verdadera arma de doble filo, porque según señaló el propio Frey y el resto del grupo, nunca pudieron superar, ni siquiera igualar el éxito de Hotel California. Se transformó en una carga que llevó a la banda a sentir la presión de ir más allá. Dejó de ser divertido, según dijo el propio Glenn Frey, y posteriormente dejó a los Eagles para iniciar una carrera de solista que terminaría en 2016, cuando falleció. Con Hotel California nos despedimos de Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Champagne on ice, and she said, we're all just prisoners here of our own device.